Una inmensa cantidad de incendios forestales se comenzaron a registrar este fin de semana en gran parte de la región de la Araucanía y también en la región del Biobío. Una de las comunas más afectadas por estos incendios ha sido la comuna de Traillén, allí en la región de la Araucanía. Vamos a conversar con el diputado Jorge Ratjet sobre este tema que tiene muy preocupado a los vecinos sobre lo que pueda seguir ocurriendo, sobre todo si las condiciones climáticas así lo permiten. ¿Cómo está, diputado Ratket? Muchas gracias por conversar con nosotros. Saludarte a ti y también saludar a toda nuestra gente. Sí, diputado, vimos Bien por ahora. cómo... Sí, sabíamos que el día domingo ya nos enterábamos de estos incendios forestales que comenzaban a llegar a zonas urbanas, afectando incluso a localidades que ya habían sido afectadas por incendios forestales en años anteriores. Sabemos que la situación fue compleja porque el viento también jugó una mala pasada, diputado, pero queríamos saber cómo ve usted ahora el escenario cuando ya han pasado algunas horas del inicio de las llamas. Sí, mira, a ver, quiero precisar que yo más que llamarle incendios forestales, le llamo incendios rurales, porque no solamente parten de árboles o de bosques, sino que muchas veces de sembradíos, de pradera o de algunos cultivos. Efectivamente, así como tú bien dices, en la misma comuna que estuvo afectada hace poco más de un mes, nuevamente resultó afectada, que es Traiguén, comuna donde yo vivo, resido. Yo nací, estudié ahí, he realizado todas mis actividades, fui de hecho concejal de la comuna de Traiguén en algún momento. La diferencia en esta ocasión fue que el viento que arrastró el fuego no venía del sur, sino que venía el fuego desde el oriente, desde el Puelche que se le llama. Entonces, venía como entre sureste, por así decirlo, era el viento que venía. Y por lo tanto, si hubiese venido del sur, ya hubiese llegado al mismo lugar donde ya se había quemado y el incendio no hubiese avanzado. Mm. Avanzó hacia la ciudad porque la parte que no se había quemado se quemó en esta ocasión. Y el avance del fuego fue muy rápido. De hecho, algunos despachos que yo hice en terreno a principio de horas de la tarde, señalé que el fuego avanzaba a una razón de 4 a 5 kilómetros a la hora, que es muy, muy rápido. Y efectivamente, desde que yo dije eso, a las 2 horas, ya el fuego estaba en Traiguén. Y yo había estado alrededor de 8 kilómetros de distancia de Traiguén en ese momento. Y lo advertí, dije, el fuego va en esa dirección y va a poder provocar algunos problemas. Tú señalaste justamente que respecto a cuáles eran las causas respecto de esta situación. No tenemos claro respecto de este tema. Sabemos que hubo quemas autorizadas días anteriores que no sabemos si efectivamente habrían sido extinguidas absolutamente. Puede también ha habido personas que intencionalmente prendieron el fuego sin ninguna autorización, pero también hay denuncias de vecinos que señalan de que habrían sorprendido a personas sospechosas en moto minutos previos al inicio de este fuego. Entonces tú tienes que investigarse en otras zonas del país como Hualqui, como Santa Juana, tú mencionabas el Padre Las Casas, Gorbea, Galvarino, son sectores donde no hubo quemas agrícolas, pero sí se generaron incendios. Entonces, también se puede señalar que hay cierta intencionalidad. Esto tendrá que investigarse. Yo no me atrevo a dar ninguna veredicto absoluto respecto de esta situación. Lo que sí te puedo señalar es lo siguiente, que aquí hubo mucha negligencia por parte de los servicios de emergencia, porque este tema se podía haber previsto con anticipación. Y cuando digo anticipación, no el día del incendio, sino que meses antes, cuando Traillén estuvo en riesgo de quemarse, le propuse personalmente un COBRI a la gente de CONAF que quemáramos, que elimináramos todos los desechos orgánicos que estaban alrededor de la ciudad, ya que teníamos los equipos de emergencia instalados ahí producto del riesgo que había ocurrido, teníamos cuerpos de bomberos desde Coquimbo hasta Puerto Montt, muchos cuerpos bomberos trabajando en esa zona, por lo menos habrían alrededor de 50 carros, teníamos los equipos municipales, se podría haber hecho una quema preventiva de todo ese sector.
Bueno, se contactó personalmente este diputado, Jorge Rodríguez Chifeli, con los agricultores, se hicieron los cortafuegos, se preparó todo. Y cuando se iba a tomar la decisión para realizar esa función, finalmente CONAF dijo que no lo íbamos a hacer porque ya no había tanto riesgo y que no ibas a exponer a la situación de miedo a la ciudadanía producto de este fuego que se iba a generar, pero en forma controlada. Pues bien, eso que no se hizo fue lo que provocó que el fuego llegara nuevamente a Traiguén. Si hubiésemos tomado las precauciones en su momento, claro, el incendio hubiese avanzado hacia el sector de Traiguén, pero ya hubiese estado quemado eso y el fuego no puede pasar por dos veces por la misma parte, porque ya el combustible se consume. Entonces hay mucha responsabilidad en ese aspecto. Y lo otro es que una cosa que he reclamado desde mucho tiempo atrás, no se limpia la faja fiscal de los caminos. La ruta que une Traiguén Victoria pasa muy apegado a la parte urbana de Traiguén. Y ahí las matas, las ramas de eucalipto, de aromo, de zarzamora, de una serie de arbustos, no se limpia y por lo tanto cuando el fuego llegó ahí lejos de aminorar su fuerza al llegar al camino, se avivó porque había mayor material combustible. Por lo tanto, obras públicas tampoco hacer trabajo y eso significó que se pusiera en riesgo la ciudad. Y cuando digo la ciudad, ahí quiero destacar el trabajo de bomberos, de agricultores que fueron con sus tractores, con estanques, con camión de aljibe, la municipalidad. Con AFNO lo vi muy activo en ese tema, porque pidieron que el fuego llegara a la ciudad. Pero lo más extraño es que las casas, algunas casas se incendiaron, pues, se logró apagar rápidamente, no fue mucho el daño, eh, a 15, 20 metros de donde estaba el foco principal. Es decir, las pavesas que saltaban generaba que casas se incendiaran. Entonces, el tema estuvo muy, muy, muy delicado, Diputado. pero se pudo haber precavido previamente esta situación. Es que eso es lo que siempre, llegamos al mismo punto, ¿no? Siempre que hay un incendio forestal, diputado Ratke, o un incendio rural, como bien lo denomina usted, llegamos a esto mismo, ¿no? Que no se tomaron las precauciones, que hubo advertencias al respecto, que no se hicieron los trabajos de mitigación, que finalmente falta presencia, por ejemplo, de cortafuegos, pero usted ni siquiera habla de cortafuegos, sino que habla de ciertos soluciones, entre comillas, que se podrían haber adoptado en relación a la emergencia anterior que quizás hubiese incluso sido más fácil de realizar y de elaborar. Entonces, uno no puede entender, ¿no? Cómo pasan este tipo de cosas cuando hay afectación de vivienda. Entiendo también que el liceo internado resultó quemado. Imagínese lo que significa eso también para los vecinos y los estudiantes de la zona. Sí, el Liceo Agrícola y Forestal La Providencia, que es un liceo técnico que hoy día está tratando también de sacar otras carreras técnicas de enfermería, resultó seriamente dañado. Es un liceo que tiene más de 100 años, hay construcciones ahí del año 1890 que resultaron afectadas. Este es un liceo fundado o creado por un pastor evangélico suizo. Hay que tener presente de que la zona es mucha colonia suiza, que que se estableció para los huérfanos de los colonos suizos que llegaron a la zona. Muchos fallecían y quedan sus hijos, la finalidad de este colegio fue ese, que se educaran los huérfanos de la zona, no tan solo los descendientes de los mismos suizos, sino que los descendientes de los habitantes de Sí, toda po. la zona. Mis abuelos estudiaron en ese establecimiento educacional, el Liceo Agrícola de la Providencia. Llega mucho alumno de fuera. El 90% no son de la comuna de Traiguén, vienen de la región del Biobío, de otras comunas de la región de la Araucanía, región de los ríos, región de los lagos. Hay alumnos de Los Ángeles, de Coronel, de Lota, de Curanilahue, de San Rosendo, de Paillaco, de Corbea, de Lonquimay, de muchas comunas y funciona el tema del internado. Y eso es lo que resultó afectado, los comedores para los alumnos, y eso está afectando el funcionamiento de ellos. Estamos hablando de una pérdida de alrededor de 1.000 o 2.000 millones en infraestructura y Diputado. de todo esto, un incendio que afectó gravemente este lugar.
Sí, diputado Rafi, de cuanto a las causas, la CONAFI, estoy revisando su página que tiene actualizado el tema de las alertas y también de los incendios activos, los focos que siguen activos, pero también tiene información sobre estas quemas autorizadas que se habrían realizado entre los días viernes y sábado previo a los incendios del domingo. Dicen que claramente van a entregar un informe a la Fiscalía para determinar la responsabilidad en el inicio de los fuegos, pero son Así bien es. categóricos, ¿ah? A la hora de decir que, y dicen la bajada del titular, quemas agrícolas autorizadas no tienen relación con los siniestros ocurridos en las regiones del Biobío y la Araucanía. ¿Usted cree que se puede hablar de forma tan categórica de que estas quemas no tuvieron nada que ver con el inicio del fuego? Bueno, tiene que investigarse este tipo de situaciones, pero normalmente cuando las quemas son autorizadas, hay una fiscalización bastante exhaustiva por Mm, parte de CONAF respecto de los siguientes conceptos. Cortafuegos en condiciones. No es que tú hagas un plan y se lo envía y aquí está. No, te van a fiscalizar que el cortafuego cumpla con las condiciones mínimas. Es decir, que tenga un ancho mínimo, que tenga, que no tenga materia orgánica, la superficie del cortafuego, cosa que pudiese eventualmente quemarse, que por otro lado te exige la cantidad mínima de personas que tienen que trabajar en relación a la superficie que tú vas a quemar o eliminar el desecho orgánico, tractores con colosos, con camiones, con tanques de agua, cuáles son los puntos de evacuación, el material ocupado, una serie de condiciones y además cierto horario que tú tienes que mm. cumplir. Desde tal hora hasta tal hora, no puedes partir antes ni después. Y lo otro, también la obligación de extinguir absolutamente cualquier foco que quede dentro del perímetro del sector que tú vas a quemar. Y también que la persona tiene que, antes, aunque tenga el permiso, tiene que analizar la humedad, la temperatura y la dirección del viento, cosa de ir quemando, ¿no es cierto?, en contra del viento y no a favor del viento, porque usted quema a favor del viento, el fuego agarra una velocidad importante. Entonces, no es que le autoricen, hágalo como quiera, no, tiene ciertas condiciones claras y precisas. Y la obligación, reitero, que no quede ninguna, digamos, algo prendido de un día para otro, y tiene que haber vigilancia respecto a ese tema. Por lo tanto, cuando CONAF emite ese informe, debe tener antecedentes importantes. No Mm, descarto sí, que claro. puede haber quedado algo prendido, un tronco, no sé, pavesa, y que el cambio de la dirección del viento, porque aquí, cuando yo partimos esta entrevista, dije, el cambio de la dirección del viento fue relevante. Tiempo atrás el viento venía del sur, ahora viene del sureste. Por lo tanto, también la exposición de los potreros, del lugar que tú vas a quemar, tiene un comportamiento distinto si tú trabajas con viento sur, viento norte, viento puelche o viento travesía. Mm. Eso tiene que ser analizado. Y si han quedado pavesas encendidas, pudo eventualmente haber saltado a un lugar que no estaba, que había material combustible y haberse extendido. Eh, Diputado, yo también le quería sí, preguntar por otra teoría que surgió en medio del inicio de los incendios en redes sociales que tiene cierta relación con la detención de Tomás Antigüen, que está sindicado como uno de los autores del crimen de los carabineros el 27 de abril pasado. Finalmente él quedó en prisión preventiva durante esta jornada de día lunes. Dicen, bueno, lo detuvieron, están quemando la Araucanía. ¿Cómo ve usted esa relación también que se genera? Bueno, sin ningún tipo de investigación, indagatoria, nada. ¿Cómo ve usted esos vínculos que se pueden ir generando en redes sociales, por ejemplo? sí, a ver, habían existido antes de la detención de Antigüen días con mucho calor y mucho viento y no hubo incendios. La coincidencia es bastante grande Mm, y los incendios no solamente fueron en un sector puntual, en la Araucanía, sino que fueron multifocal en distintas comunas, y no tan solo la región de Araucanía, sino que también tenemos foco en la región del Biobío, como ya señalamos, ¿no es cierto?, en el caso de Hualqui, de Santa Juana, y entiendo yo que hay otros sectores que también estarían afectados producto de este tipo de incendios, con multifocos. No es que prendió en un solo lugar, sino que prende en simultáneo en 4, 5, 6 lugares que están distantes 10, 15, 20 metros cada uno. Entonces, eso es bastante sospechoso, por así decirlo. mm. Diputado.
Nos quedamos con eso, estaremos atentos a ojalá el no desarrollo de estos incendios, que ojalá no pasen a mayores de lo que ya hemos visto, ¿no? En estas últimas horas y agradecerle también por contarnos, usted que conoce la zona, ¿no? Cómo se van desarrollando también estos fuegos vinculados con las condiciones climáticas. Así que muchas gracias también por conversar con nosotros. No, muchas gracias a usted por la preocupación de este tema y Mm. particularmente de la región de Araucanía, la cual yo represento. Un Ya gran pues, abrazo, muchas bendiciones para ustedes. gracias, diputado, Gracias. que esté muy bien. Conversábamos entonces con el diputado Jorge Ratges, que representa el distrito número 22 en la región de la Araucanía, que incluye precisamente las comunas afectadas por estos últimos incendios forestales rurales.